Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Anderson Fabricio Quilleredia, estudiante del Instituto Tecnológico Vida Nueva. En esta ocasión les voy a traer un diseño de un sistema de refrigeración con los siguientes datos, ¿sí? La temperatura del evaporador vamos a utilizar -10 grados centígrados, temperatura del condensador 45 grados centígrados, tipo de refrigerante que vamos a utilizar va a ser el R12. La potencia frigorífica va a ser a 0,5 kilovatios y el voltaje de funcionamiento va a ser a 220 voltios. ¿Sí? Como tenemos especificado aquí, tenemos el refrigerante R12, la temperatura del evaporador, la temperatura del condensador y el caudal máximo. Para la ayuda de hacer estos cálculos vamos a utilizar el programa Solcane, en donde vamos a seleccionar principalmente el refrigerante R12. Vamos a utilizar el R12 y vamos a utilizar el método completo y vamos a digitar nuestros datos. ¿Sí? Tenemos -10 grados centígrados que se mantiene. Tenemos los 7 K, la pérdida de presión en 0 bares, no vamos a tener presión, la capacidad frigorífica de 0,5 kilovatios. Aquí vamos a corregir 0,5 kilovatios. Tenemos una temperatura en el condensador que es de 45 grados centígrados. 0,5. $0,50. Tenemos aquí una de 45. No se nos quería poner porque estábamos poniendo puntos en vez de comas. 45 grados centígrados. Tenemos, esos son todos. Y ponemos el grado de calcular. ¿Sí? Venimos acá y tenemos esta tablita. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? La tablita de la presión, la temperatura, el volumen, eh, las entalpías, eso. Entonces, para calcular el flujo másico, el caudal másico, venimos aquí a Solcane y aquí tenemos caudal másico. Tenemos de 4,605 gramos sobre segundo. Y aquí, como podemos ver, 4,605 gramos sobre segundo. Eso es de caudal másico que tenemos. Entonces, el cálculo de la potencia del compresor siempre va a venir a resumirse en esta fórmula de aquí, ¿sí? Que es la potencia del compresor, que es igual al flujo másico que multiplica a la entalpía mayor menos la entalpía menor, tomando en cuenta la entalpía mayor de acuerdo a esta tabla, ¿sí? Para calcular esta parte de aquí del flujo capilar, el grado capilar que vamos a tener, vamos a utilizar este de aquí, este programa aquí, DANCAD, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos las mismas magnitudes y todas esas situaciones, ¿sí? Vamos a coger el refrigerante R12, la potencia teníamos en kilovatios, pasamos a vatios, 500 vatios, la temperatura del evaporador a -10 grados centígrados, la temperatura del condensador a 45 grados centígrados y vamos a ver cuánto nos calcula, ¿sí? 45 grados centígrados y nos calcula 1,50 m de largo, ¿sí? Con el diámetro de 0,055 pulgadas. Que si le cambiamos aquí a milímetros, tendríamos esta parte de aquí. 1,40 milímetros, ¿sí? Este es el sistema de refrigeración que tenemos dentro de una refrigeradora o dentro de un cuarto frío o dentro de un frigorífico, depende del campo de aplicación que estemos utilizando. Compuesto principalmente por el compresor, ¿sí? La válvula de expansión térmica, el condensador y el evaporador, ¿sí? El evaporador, tomando en cuenta que es el que reduce la presión y transforma en temperatura fría, bajo cero, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Regresando aquí a la tabla, tenemos aquí. Ahora, como decíamos anteriormente, las entalpías, ¿no? Entalpía mayor con entalpía menor, ¿no es cierto? Menos entalpía menor. Venimos aquí al cuadro del parámetro de funciones y decimos que el compresor está ubicado en 1 y 2, entre entalpía 1 y entalpía 2. Y nos ubicamos, ¿no? Entre H, permítame coger aquí un borrador. Aquí tenemos. Buscamos H2, perdón, y H1, ¿sí? Igualmente, la del condensador tenemos entre 3 y 4. Vamos a buscar 3, ¿sí? Y 4. Que está netamente aquí, ¿sí? Y decimos que del evaporador tenemos entre 5 y 6, ¿sí? Este programa de aquí, Solkane, nos ayuda a utilizar estas configuraciones para ya los cálculos previamente establecidos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. ¿Listo? Entonces vamos a regresar aquí al Word. Sí, vamos a regresar aquí al Word. Y aquí tenemos potencia del compresor, ¿sí? H2. Entonces venimos aquí a H2, que es el flujo másico que antes calculamos, 400-605 gramos sobre segundo, que está aquí. H2, buscamos H2, tenemos 390,15, ¿sí? Que esto se calcula en kilojoules, kilogramos sobre kilogramo, y menos H1, 352,97, ¿sí? Todo esto multiplicando nos da una potencia de 171,21 vatios, ¿sí? ¿Qué pasa números de kilovatios dividiendo para 1000? Tenemos 0,17 kilovatios. Si vamos aquí a Solkane, venimos acá, compresor 0,17 kilovatios. Eso quiere decir que tenemos un cálculo correcto de la potencia que vamos a utilizar, que previamente esto nos va a ayudar después a buscar el tipo de compresor que vamos a utilizar, ¿sí? Regresamos, potencia del evaporador, la misma potencia. Potencia del evaporador a través de las entalpías, ¿sí? Flujo másico por la resta de la entalpía mayor menos la entalpía menor, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos los 400-605 gramos sobre segundo, H6 que tenemos aquí, 352,97 menos H5, 244,39, nos da una potencia en el evaporador de 500,01 vatios, que transformado a kilovatios nos da de 0,50 kilovatios, ¿sí? Venimos acá a Solkane y vamos a ver potencia del evaporador, 0,50 kilovatios, ¿sí? Está correcto el cálculo. Y venimos acá, potencia del condensador, finalmente con la potencia del condensador. La potencia del condensador se basa igual en la misma. El flujo másico o el caudal másico menos la resta de la entalpía menor contra la entalpía mayor. Decíamos que H3 y H4, ¿por qué sería H3 y H4? Si venimos acá a Solkane, tenemos 3 y 4, ¿sí? Buscamos aquí la entalpía mayor, que es 3, menos la entalpía menor, que es 4, ¿sí? Por eso está dado aquí, esa situación, ¿sí? Entonces es de acuerdo a la posición en donde encontramos. Si variamos entre H1, H2, H3, H4, H4, H5, vamos a encontrar estas partes, ¿sí? Es de acuerdo a la entalpía que encontramos. Entonces en este caso tenemos flujo másico, el mismo. H3 teníamos por acá. H3 tenemos 390,14. ¿Sí? Menos 244,39, que es H4, nos da una potencia en el condensador de 671,17 vatios, ¿sí? Y una potencia ya transformado en kilovatios nos da de 0,67 kilovatios, ¿no? Entonces, yéndonos aquí comprobamos, ¿no? 0,50, 0,07 y 0,17, que son los valores netamente que nos han salido en los cálculos, a través de cálculos y a través del simulador, ¿sí? Entonces,
Una vez teniendo estos cálculos de aquí de 0,17, procedemos a buscar en los manuales, previamente también sería también en unas tablas que se encuentran en Google, ¿no? Y ponemos, ¿no? Por ejemplo, del refrigerador que tenemos aquí, del compresor, perdón, del compresor. Tenemos este compresor de aquí, ¿sí? Este compresor de aquí, que dice que es para refrigerante R12, ¿sí? Que nos va a ayudar a comprimir lo que es el gas refrigerante R12, ¿sí? ¿Cómo sabemos que aquí tenemos que es este, de acuerdo? Venimos fácilmente acá a donde es el detalle del producto, a la descripción general, ¿sí? Sí, y aquí encontramos, permítame un momento, todos los dibujos, ¿sí? Bajamos un poquito. Y aquí tenemos, ¿sí? La única diferencia es que tenemos de 50 Hz, ¿no? Pero tenemos aquí para 220 voltios, ¿sí? El refrigerante R12, ¿sí? Potencia de caballo 3,7 HP. Estamos dentro del rango. Y la frecuencia que nos falló aquí, que es de 50 Hz, es para 60 Hz. Listo. Entonces, esta parte de aquí tenemos todo bien, ¿sí? Es lo que se encuentra estipulado dentro de los cálculos y toda esta situación, ¿sí? También podemos ver aquí, es de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a los cálculos que nos salen, ¿no? Si aquí nos salen 0,17 kilovatios, buscamos un compresor, ¿sí? Un compresor para esto, de acuerdo al refrigerante. Si en el caso estamos buscando un 134A, un R134A, buscamos para 134, pero previamente calculado haciendo los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también el condensador para un cuarto de HP, para refrigerador por aire, ¿sí? Y aquí tenemos potencia, un cuarto HP, entre otros, ¿sí? Tenemos un material compuesto de aleta de aluminio, tubo de cobre, placa galvanizada, ¿sí? En los diámetros que tenemos aquí, 7 milímetros, 97,94, todas estas expresiones, ¿sí? Y para aquí tenemos aplicación de refrigerante para casi la mayoría de refrigerantes, ¿sí? Lo importante aquí es que el que hace la función principal es aquí el compresor, ¿sí? El compresor es el que hace la función principal. Ahora bien, tenemos un evaporador de aletas para frigorífico. Dice que es para frigorífico. ¿Qué tenemos aquí? Igual. Tenemos las especificaciones. Siempre buscamos de acuerdo a la potencia o al diámetro de tubería que tenemos, ¿sí? Y aquí dice, el voltaje que es 220 o 150 Hz, 50 Hz u otro tipo, ¿sí? No importa. Aquí dice adecuado para 134, R22 de refrigerante, R407, etcétera, ¿sí? El tubo de diámetro 7 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, y si nos acordamos aquí teníamos 1,4 milímetros, ¿sí? Está dentro también, ¿no? Entonces, esta situación es de acuerdo a lo que se puede buscar, ¿sí? Ahora bien, para comprobar que existe un compresor de 60 Hz que se utiliza normalmente en Ecuador, venimos aquí y ponemos compresor hermético y buscamos la potencia. En este caso tenemos una potencia de 0,17 kilovatios, ¿sí? Compresor hermético para refrigeración de 0,17 caberas, kilovatios. Y aquí encontramos, ¿sí? Aquí encontramos. ¿Sí? Tenemos este de aquí. Entramos aquí y aquí tenemos, ¿sí?
Tenemos el peso, ¿sí? El peso, tenemos el peso, las características. Las características, pero no encontramos 50 Hz, tenemos el voltaje 50 Hz, pero no nos sirve esto, ¿sí? Entonces así tenemos que ir buscando hasta encontrar el de acuerdo al voltaje que necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos de 60 Hz, 380 voltios y 460 voltios de 60 Hz, ¿sí? Entonces tenemos que seguir buscando de acuerdo. Miren, aquí tenemos 200 es para el refrigerante 410, pero tenemos que buscar siempre por refrigerante R12, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta, R12. Pero este tenemos de 260 Hz, ¿sí? Entonces no nos sirve. Y así tenemos que ir buscando, ¿sí? Buscando hasta encontrar el tipo de motor que nos sirva para el refrigerante R12, ¿sí? Por ejemplo, este es de R22, tampoco nos sirve, ¿sí? Entonces, el que más se asemeja a esto es este de aquí, a 50 Hz, ¿sí? Que también ha de haber, tal vez haya, sí ha de haber, sí existe, pero por el tiempo del video también no les muestro, pero aquí está, ¿sí? Es eso. Entonces, los programas que siempre utilizamos, que vamos a utilizar, siempre va a ser Solkane para la parte de simulación de, de cálculos a base de simulador. Ahora, para utilizar, nunca hay que olvidar que debemos siempre utilizar esta fórmula de trabajo, de cálculo de trabajo, que es el caudal o flujo másico menos la entalpía, la resta de la entalpía mayor menos la entalpía menor, y este resultado multiplicar con el flujo másico, ¿sí? Eso sería todo por hoy, ¿sí? Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, día, noche, y que espero que les sirva de mucha ayuda estos cálculos.